¿Cómo están? Mi nombre es Laura Campo y el día de hoy les voy a compartir el video del reto de la semana número 2 según los principios de la economía, según Gregory Mankiw. Yo los quiero hacer con unos ejemplos de la vida cotidiana como para que quedaran mucho más claros así, ¿cierto? El primer principio son las personas enfrentan disyuntivas, ¿cierto? Por acá tengo un ejemplo del gobierno. El presupuesto limitado del gobierno puede invertir en hospitales o en carreteras, pero digamos que en ambos no puede invertir por el mismo tiempo. Digamos, un ejemplo del tiempo. Si yo tengo 2 horas libres, puedo estudiar para el examen o puedo ver una película en Netflix, pero cada minuto de una actividad es un minuto menos en la otra. Por acá tengo el segundo principio, el costo de la oportunidad. Por acá tengo un super ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a ir así, ¿cierto? El boleto cuesta, digamos, 1.000 pesos. Pero no solo pago con esos 1.000 pesos, sino que también con 2 horas de mi tiempo que yo lo puedo utilizar. ¿Para qué? Para estudiar, para subir el reto de la semana número 2, para trabajar, para dormir, para montar bicicleta. Entonces, la oportunidad es la mejor alternativa abandonada. Un ejemplo empresarial. Digamos que Apple designa como muchos ingenieros para desarrollar el iPhone número 50. Entonces el costo de la oportunidad es no poder desarrollar una Mac más avanzada con esos mismos recursos. Por acá tenemos el principio número 3, el pensamiento marginal. La decisión se toma en el margen. Tengo un ejemplo personal de estudiar 1 hora más. El beneficio de estudiar 1 hora más es tener una mejor calificación que supera el costo. Si lo superará como cansancio, mucho menos tiempo libre. Entonces, ¿cuál sería la mejor decisión? Un ejemplo de producción. Si una fábrica produce 5 autos al día, vale la pena producir el auto número 11 solo si el ingreso del auto extra supera como el costo extra de producirlo. Tengo el principio número 4, la respuesta a incentivos, ¿cierto? Las personas responden a incentivos. Ejemplo muy común, un ejemplo laboral. Una empresa ofrece bonos por ventas. Entonces los vendedores trabajan más horas y se esfuerzan mucho más para lograr obviamente los bonos. Un ejemplo académico, si el profesor dice el examen final vale un 70% de la calificación, los estudiantes obviamente van a estudiar más para el examen final y no para los parciales, porque es lógico, ¿cierto? El principio número 5, el comercio mejora el bienestar. Un ejemplo internacional, ¿cierto? Colombia es muy buena produciendo café y Corea del Sur es súper buena produciendo electrónicos. Entonces Colombia le va a exportar el café e importa todo lo que ellos hacen, digamos, de la marca Samsung y LG. Entonces Corea exporta eléctricos e importa el café. ¿Cuál sería el resultado de esto? Que ambos países tienen mejor café y mejores eléctricos de lo que tendrían produciéndolos todos solos, obviamente. Un ejemplo personal para que nos quede como mucho más claros. Si yo soy súper buena eh, en matemáticas y tengo un amigo que es súper bueno escribiendo, yo le ayudo a él en las matemáticas y él me va a ayudar haciendo un ensayo. ¿Cuál sería el resultado? Que ambos obtenemos mejores calificaciones. Un ejemplo laboral. Un médico, digamos que puede cortar el propio césped, pero es mejor que opere pacientes y le pague un jardinero para que haga esa labor. Sería como de mucho más valor a la sociedad, obviamente. Tengo el principio número 6. Los mercados organizan la actividad. Los precios como señales de información. Un ejemplo del pan. Vamos a hacer un ejemplo en que todos consumimos como el pan en las mañanas. Nadie planifica, digamos, centralmente que haya pan en todas las panaderías cada mañana. Pero los precios coordinan. Si falta harina, si suben precios, los panaderos compran menos, consumidores compran menos, se equilibra. Sería como la mano invisible, hace que los panaderos que solo buscan ganancias satisfagan como la necesidad de la sociedad. Un ejemplo del Uber, muy común. Está lloviendo mucho, ¿cierto? Por todas partes está lloviendo.
Entonces hay más demanda de viajes, los precios suben, más conductores salen, más ofertas, precios bajan, el algoritmo coordina millones de decisiones sin planificar central. Entonces sería como esos. El principio número 7, el gobierno puede mejorar resultados. Tengo por acá un ejemplo del bien público, ¿cierto? La defensa nacional. Imposible que cada persona pague por su propia protección. ¿Cuál sería la solución? Impuestos financian ejércitos que protege a todos, como un ejemplo bastante claro. El principio número 8, el nivel de vida y la productividad. Eh, Hay ejemplo, digamos, un ejemplo bastante común. Unos doctores especialistas ganan como doctor general. Hay mayor productividad por especialización. Y un ejemplo histórico, a ver, Corea del Sur, en 1960, más pobre que cualquier otro país, pero Corea del Sur en 2025, más rico que España. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? La inversión masiva en educación, tecnología, industria y como las demás cositas que se pueden analizar. Tengo el principio número 9, el nivel de la vida y la productividad. Los niveles suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. La inflación es siempre un fenómeno monetario. Ejemplo cotidiano. Si mañana el gobierno le diera a cada uno 1.000.000 de pesos, ¿qué pasaría? Todos querían comprar como el mismo auto, ¿cierto? Más dinero, serían los precios de autos, subirían enormemente, sería como eso. El principio número 2, dinero e inflación. La sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y obviamente el desempleo. Un ejemplo súper claro de la pandemia en el COVID. Los gobiernos mundiales imprimieron dinero para mantener empleos, pero el resultado del 2021 al 2022 es el menor desempleo para inflación alta, entre 6 y 8%, como de muchos países. Y las conclusiones que yo saco para aprendizajes profundos, primero sería la economía como ciencia del comportamiento humano, el equilibrio entre el mercado y el gobierno, la productividad como fundamento de la prosperidad, la importancia del pensamiento marginal y para aplicar las prácticas como y que sean como mucho más transformadoras. Primero sería pensar como economistas en las decisiones que cada uno tomamos personales en el día a día, entender como las noticias económicas con un fundamento mucho más teórico, evaluar todas las políticas públicas con criterios objetivos de cada uno y reconocer oportunidades de comercio y cooperación. Para eso es como una reflexión final, eh, que sería que lo más profundo de estos principios es que le revelan como una verdad paradójica, aunque cada persona actúa obviamente por interés como propio. Cuando interactúan libremente en mercados más bien como mejor diseñados, pueden generar muchos beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, estos requieren como instituciones sólidas, mucha educación, políticas inteligentes. eh, no es algo, como digo, era automático ni garantizado, pero hay que hacer el mayor de los esfuerzos. Y una gran lección que me deja estos 10 principios de la economía es que no es como un juego de suma cero. Con las reglas correctas y el entendimiento adecuado, todos podemos ganar. Es eso, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Un abrazo.